Desde que se dio a conocer sobre el decreto que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, abogados penalistas presentaron 3 denuncias. La primera la planteó la abogada Gloria Navas el lunes. En ella la jurista señala que se puede estar en presencia de 2 delitos. Incumplimiento de deberes, penado en el artículo 339 del Código Penal de 1 a 4 años de cárcel. El prevaricato, expuesto en el artículo 357 del Código Penal, sancionado de 2 a 6 años de prisión. La segunda denuncia la interpuso el abogado Juan Diego Castro por los presuntos delitos de prevaricato, expuesto en el artículo 357 del Código Penal y sancionado de 2 a 6 años de prisión, y violación de datos regulado en el artículo 196 del Código Penal con penas de 1 a 3 años. Por último, el martes, varios abogados, entre ellos el exfiscal general Francisco Dalanés, interpusieron la denuncia por los presuntos delitos de violación de datos, expuesto en el artículo 196 del Código Penal y sancionado de 1 a 3 años de cárcel, abuso de autoridad, estipulado en el artículo 338 del Código Penal, con penas de 3 meses a 2 años de prisión, prevaricato y fraude de ley, y estas se estipulan en el artículo 58 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, cuya sanción es de 1 a 5 años de cárcel. Pero al generarse el desistimiento de ese decreto con la revocatoria del decreto, podríamos decir que la intencionalidad del dolo que se requiere en este tipo de procesos no se da, porque se requiere no solamente que el acto sea contrario, sino que exista esa intención de cometer el hecho. Y al desistirse del decreto, con probabilidad tenemos efectivamente ese desistimiento. Entonces es nuestro criterio que no se está configurando un hecho delictivo en este caso particular. Sí, en el caso de temas de datos, realmente el Ministerio Público lo que tiene que hacer es determinar efectivamente si en casa presidencial utilizaron datos que podrían llamarse sensibles o datos confidenciales. Esta es una investigación que se antoja compleja. A pesar de que es una mera constatación, lo cierto del caso es que se van a necesitar peritajes de carácter informático y los peritajes de carácter informático pues son bastante especializados. En realidad son 3 denuncias, el Ministerio Público tiene que realizar un filtro de estos hechos, primero para determinar cuáles conductas pueden ser delito, cuáles conductas pueden que no sean delito, determinar los responsables, los autores, tanto los autores intelectuales como los autores materiales, y proceder posteriormente con un peritaje especializado que yo diría que tendría que realizar la sección de delitos informáticos del OIJ. Abogados penalistas cuestionan la inacción del Ministerio Público, sin embargo, señalan que la Fiscalía debe hacer un estudio completo de los señalamientos y así filtrar qué posibles delitos existen y quiénes deberían ser los investigados. Haciendo un análisis de las 3 denuncias que planteadas, son congruentes, digamos, el caso de abuso de autoridad y prevaricato. Son los 2 delitos principales que ellos indican, además de la situación de la violación de datos que se puede estar generando. Es una violación al artículo 24 constitucional, datos sensibles, datos confidenciales que puedan ser estado violentados. Si hablamos de abuso de autoridad, estamos hablando del acto en el cual se comete o se ordena algún acto contrario a los derechos de las demás personas. En este caso en particular tenemos un criterio divergente a lo que se ha estado indicando. Primeramente porque se requiere de que el acto efectivamente se ejecute. La publicación, la firma del decreto dice que el acto está consumado, pero al generarse el desistimiento de ese decreto con la revocatoria del decreto, podríamos decir que la intencionalidad del dolo que se requiere en este tipo de procesos no se da, porque se requiere no solamente que el acto sea contrario, sino que exista esa intención de cometer el hecho. Además del presidente, las denuncias se plantearon contra el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, contra el viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto, y contra los miembros de la UPAT.